Estamos de vuelta, continuamos en el programa de hoy viernes en Mediodía en León y lo vamos a hacer hablando de este libro que ya tengo en mis manos y cuyo escritor también está ya en nuestro salón. Jesús, bienvenido a Mediodía en León, especial Navidad además. Sí, muy buenas, yo encantadísimo de estar aquí contigo. Encantados de tenerte aquí en León, en nuestra casa, y además vienes a presentarnos, a representarnos, porque esto ya estaba presentado, sí. Pero es que le has dado una vuelta de tuerca y volvemos a tener de una forma una edición especial de Dos peregrinos. Cuéntanos cómo surgió Dos peregrinos. Bueno, pues Dos peregrinos es una novela que yo me autopubliqué en el año 2017 y bueno, pues era mi primera novela porque bueno, yo venía de otro trabajo, yo hice antes una obra de teatro llamada El hombre que tú necesitas, que eso también lo publiqué. Entonces, se puede decir que Dos peregrinos fue mi segundo trabajo literario, pero primera novela, porque lo anterior era teatro. Entonces, yo digo que es como el nacimiento de un escritor, porque además la novela habla de un chico que quiere ser escritor también. Entonces, como que realidad y ficción ahí se dan mucho la mano. Además, yo hice también El camino en la vida real. Te lo iba a preguntar porque sé que está ambientado en El camino, que además luego hablaremos, una persona que te encontraste durante el camino también participa en él, pero ¿has hecho el Camino de Santiago? Efectivamente, y en su día, pero esto no sale en el libro, en su día me pegué buena fiesta en León cuando pasé por aquí, porque a mí... Cuando te tocó aquí, ¿no? No es por haceros la pelota, pero todo el mundo que me conoce lo sabe, que a mí León me vuelve tarumba desde siempre. Y bueno, perdona, que me voy del tema. Esto fue que en 2017 yo lanzo Dos peregrinos, me la autopublico y... bueno, pues es un trabajo del que me quedé, bueno, del que estoy muy orgulloso y del que me quedé muy satisfecho y me parece que tuvo como poca vida, poco recorrido. En 2020 publico otra novela que se llama El club de los olvidados, que esta fue con Ediciones en Huida, ya no me autopubliqué yo. Voy a enseñarla, que sí, claro. Aprovecho que la tenemos aquí, que se estás mencionando. Este es El club de los olvidados. Efectivamente, que cuenta con ilustraciones de la artista vallisoletana Sara Gumero. Y bueno, pues lancé El club de los olvidados en 2020, ya bajo el sello de Ediciones en Huida. Sí. Y entonces, pues la verdad que muy contento de que una editorial apostara por mí. Claro. Y entonces yo le propuse a mi editor, digo, oye, ¿qué pasa con Dos peregrinos? Yo creo que hay que darle nueva vida. Y bueno, 2021/2022 ha sido año santo, motivo por el que mucha gente se anima a hacer el camino y demás. Y yo le dije a mi editor, yo creo que es el momento de volver a lanzar Dos peregrinos. Claro. Y como tú bien has dicho, bueno, lié a mi editor, él aceptó. y lo que yo quería era una nueva edición, ¿no? Y que se notara que era nueva, es decir, es la misma historia, pero tiene portada nueva, que es obra, de nuevo, de la ilustradora Sara Gumero. Eso es. Tiene prólogo de María López Gómez, que es una íntima amiga mía, que además, bueno, ella es escritora, es publicista, también hizo el Camino de Santiago, y nos conocimos haciendo el camino. Qué bonito. Hay un personaje del libro que está inspirado en María. Entonces, claro, es muy guay que ese personaje, Menchu, ya sabéis cómo acaba escribiendo el prólogo de Dos peregrinos. Sí. ¡Qué bueno! O sea, que lo has hilado mucho. Sí, ¡Buah, es una locura. Y bueno, ya veréis cómo acaba el libro también. A mí es que me gusta mucho jugar con la ficción y la realidad. Te iba a decir, nos has mezclado totalmente lo que es la realidad con la ficción, tu experiencia personal, con pequeñas cositas que has decidido tú también incorporar a la historia. Sí, o sea, que no es autobiográfica porque no narra exactamente, ¿no?, cómo fue todo, pero sí que intentas darle ese toque de realidad. Tiene mucho, tiene ahí, me atrevería a decir 50-50, ¿eh? Hay mucha ficción, pero también hay mucho de realidad, porque yo hice el camino. Claro. Y cuando yo escribí la novela, además, me basé en las anotaciones que yo había hecho haciendo el camino, de me ha encantado tal pueblo, aquí lo que yo veo aquí, de Ponferrada me acuerdo de no sé qué, y todo eso yo lo volqué luego en el libro. Y bueno, decir que eso, que gracias a Ediciones en Huida por esta oportunidad, ¿no? Y gracias también, que desde aquí tengo que mandar un beso enorme a los compañeros del Sputnik, que hace 2 semanas estuve presentándolo ahí, y quien quiera, Dos peregrinos, o El club de los olvidados, cualquiera de estas 2 novelas mías, están disponibles en librería Sputnik, que tengo que decir, sin ánimo de hacer la pelota, que creo que es uno de los rincones más mágicos de León. Es maravilloso, es maravilloso. Apuestan por la cultura, música, cine, literatura, y bueno, lo presentamos allí. Yo allí también presenté El club de los olvidados hace 1 año y medio, y siempre me acogen y es como mi segunda casa. Y ahí, leoneses y leonesas que se quieran animar a comprar alguno de los libros, pues ahí lo tienen. Está disponible. 2 veinteañeros son los protagonistas de esta aventura, ¿verdad? Que es una aventura. ¿Qué se les presenta en esta aventura a estos 2 chicos?
Bueno, pues yo creo que nos podemos ver todos muy reflejados en la historia de Juan y Marc, porque Juan, que le he mencionado antes, sueña con ser escritor y está en un punto regularcillo de su vida, por decirlo de alguna manera, porque su chico le acaba de dejar. Entonces es un momento como de, oh, porque él tenía muchas ilusiones puestas en la relación y demás. Un momento Entonces complicado. es un momento de break, de tú tenías una serie de planes y se te van todos al garete. Eso para Juan. Y Marc, por otro lado, es un chico con otra historia, ¿no? Y es que Marc, que también seguro que conocemos todos chicos como Marc, es el guapísimo, que nos ha gustado a todas y todos, camarero de un bar. Bueno, vale. Un clásico, ¿verdad? Clasicazo. Eso. Pero, claro, el camarero del bar también está ya un poco harto de la vida nocturna, de gustarle a todo el mundo, pero relaciones muy vacías. Entonces, casualmente, tanto Juan como Marc deciden hacer el Camino de Santiago. Y se encuentran en Sagún, que es mira. clave, punto medio del Camino de Santiago francés, y allí hay un shock total porque resulta que Juan y Marc se conocían de antes. Y Qué interesante. hay algo ahí que hace que el encuentro sea muy incómodo. Entonces, vamos a ver cómo ellos siguen su camino y no van a parar de coincidir en el camino. Y O sea, el camino les junta y les junta y les junta, total, ¿eh? pero también va a ir habiendo flashbacks, gracias a los cuales vamos a recordar qué demonios pasó en Valladolid, porque los dos son de Valladolid. ¿Qué pasó en Valladolid para que ahora estén tan incómodos? Y la historia se va enredando, luego van apareciendo otros personajes y sin hacer spoiler diré que vamos a llegar a un desenlace muy sorprendente, que no esperéis la típica historia de a chico le gusta a chico, no, porque recordemos que Juan viene de superar una ruptura, igual ese ex vuelve a aparecer, Marc también tiene lo suyo y luego otros tantos personajes nuevos que van a aparecer maravillosos. No es muchas un mujeres. cuento de hadas, no es un cuento de hadas, es una No, historia casi real en sí. el sentido de cómo son las relaciones reales. Sí, yo eso he intentado y creo que sí que está en la novela. Ellos toman esta aventura de hacer el Camino de Santiago. ¿Qué te llevó a ti o por qué decidiste embarcarte y hacer el Camino de Santiago? Jo, pues qué guay que me lo preguntes. Además, es todo como muy circular porque hace 10 años clavados que yo hice el Camino de Santiago, en octubre de 2012. Y en 2017, 5 años después, publiqué la primera edición de Dos Peregrinos y ahora, ¿no? Una década después del Camino Real y 5 años después de la publicación, vuelve Dos Peregrinos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, pues fue en un momento que yo acabé de terminar arte dramático, yo hice la especialidad de interpretación, que también soy actor. Sí, es que eres muy versátil, te Sí, diré, estás en bueno. todo. Yo cuando digo, ¿qué cargo le pongo a este hombre? Si me hace de todo, está de todo, sí. Qué bueno, pues bueno, hice arte dramático y demás, pero yo no sabía qué quería hacer con mi vida, porque luego es verdad que salió que yo sigo siendo actor y me encanta, pero me gusta mucho más escribir y eso estaba ahí, latiendo. Entonces yo terminé arte dramático y dije, jo, es que esto de la escritura, yo creo que lo de actor sí, está muy bien, pero quiero explorar más campos. Y luego todo lo perdidos que andamos al terminar una carrera, ese momento Bueno, de... ese momento... Ese no nos lo quita nadie. No, a nadie. Entonces yo tuve la enorme suerte de que tenía unos ahorros y antes de emprender ninguna historia, ni de apuntarme a ningún trabajo, ni nada, dije me voy a tomar un mes libre y voy a hacer el camino, porque era algo que lo tenía ahí Ya te venía en rondando de la atrás. cabeza. Sí, porque mi madre es gallega y yo nací en Galicia, yo soy gallego también en realidad, aunque me haya criado en un pueblo de Valladolid, pero... Yo lo gallego lo tengo ahí. Claro. Y siempre que escuchaba historias del camino, me acuerdo que vi una película que además se menciona en la novela, The Way, dirigida por Emilio Estevez, del año 2010, buenísima, que es parte se rodó en León, claro, porque... O sea, la tengo que ver. Sí, no la he sí, te va a visto. encantar. Ay, mira, me la apunto. Pues hay escenas diría que en el Parador de San Marcos, espero no estar equivocándome, que ya la vi hace muchos años, pero hay escenas allí y todo, o sea, vi esa peli y también me hizo un clic y yo dije, cuando acabe la carrera hago el camino. Y lo hice y fue una experiencia preciosa y al acabar el camino tuve claro que lo siguiente iba a ser un libro, que ahí Fíjate. había una novela. O sea, de mi camino. lo que dice la gente de que el camino te ayuda mucho a... No solo el camino, es lo que tú, ese tiempo que tienes para pensar en ti, en tus proyectos, Sí. en tus ilusiones, en tu caso lo corroboras. Sí, total, porque te permite el tiempo. En el día a día vamos con tantas prisas, los trabajos, los compromisos, el no sé qué, y en el camino, si además tienes la suerte, que yo ahí fui un privilegiado, lo digo, de tener unos días, de hacerlo con tiempo, Claro. de no ir corriendo a la siguiente etapa, sino decir, jo, pues me quedo en este pueblo un poquito más. Conoces gente, hablas, pues yo, claro, de ahí vi muchas posibilidades, vi muchas maneras de ver la vida y yo dije, jo, yo creo que quiero escribir y terminé el camino diciendo, quiero escribir, no sabía ni cómo iba a empezar
Y ya luego vino la obra de teatro, después vino la novela, en fin. Y empezó esa aventura, ¿no? de Sí, escritor. literaria, sí, total. Un camino que, bueno, tú lo reflejas además en este libro. En el camino te puedes encontrar a mucha gente muy diferente, además. Sí, claro, total. Pues sí, gente de todas las partes del mundo, ¿no? De todas las edades, que eso es maravilloso, ¿no? También que yo conocí gente de todas las edades y demás. Yo además lo hice en octubre, como los protas del libro. ¡Qué También, casualidad! Claro, qué cosas, ¿verdad? Que es como el mes ideal, bajo mi criterio, porque no es el calor del verano y tampoco es el crudo invierno. O sea, entonces, bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Nunca me animé a hacerlo una segunda vez, porque claro, la primera vez ha sido tan top y ha salido la novela y todo. Expectativas muy altas. Claro, digo, me voy a esperar, me voy a esperar. Claro. Bueno, y además, siendo de familia gallega, imagino que terminar el camino y llegar a Galicia, a esa plaza, tuvo que ser un momento mágico. Sí, fue precioso. Además, yo me reuní con, pues eso, con parte de mi familia materna, con mis primas, y pasamos unos días preciosos, la verdad. Fue muy guay, sí. Qué bonito. Bueno, luego vino una obra de teatro, como bien nos has comentado, vino una novela, vino una siguiente novela, El Club de los Olvidados. Háblanos un poquito de ella, ya que la tenemos también aquí contigo. Fenomenal. Pues El Club de los Olvidados es mi novela más política y activista, en el sentido de que reivindico mucho los derechos LGTB. Yo soy activista, entonces hablo un poco de lo que ha sido la lucha por los derechos aquí en España. La historia del Club de los Olvidados arranca en el año 90, cuando por fin, de una vez por todas, la homosexualidad se eliminó de la lista de enfermedades mentales según la Organización Mundial de la Salud. Eso es. Que dices, bueno, menos mal, pero también íbamos tarde, ¿eh? Ya era el año 1990. Te iba a decir 1990. Es que, a ver, ahí ya estaba la cosa, ¿sabes? Que tampoco somos tan mayores. Eso digo yo, digo, a ver, por favor, que llevábamos mucho tiempo existiendo, ¿no? O sea, en fin, pero bueno. Entonces, la historia arranca ahí y, bueno, hablo de una serie de personajes, ellos que son de Sahagún, porque Te iba a decir Sahagún, yo, ¿qué tienes con Sahagún? ¿Qué pasa en Sahagún? Claro, yo estudié el instituto en Sahagún y todo, entonces, bueno, mi adolescencia es Sahagún, ¿no? Claro, digo, estamos Sahagún muy presente siempre, en todo. Sí, en todo lo que escribo. Sí. Y bueno, hablo de cómo les va la vida a estos personajes y tienen de telón de fondo pues esa lucha por los derechos. Cuando por fin saltamos al año 2005 y se aprueba el matrimonio igualitario, pero seguimos sabiendo que en otros países la cosa está fatal y la homosexualidad sigue siendo perseguida y penada con la muerte. Entonces, bueno, es la historia de las vidas de estos personajes, de este grupo de amigos, y tienen de telón de fondo esto, esa lucha por los derechos que nunca acaba y que no tiene que acabar hasta que no veamos mejores resultados, ¿no? Y bueno, el Club de los Olvidados se llama así pues por el colectivo LGTB, porque somos... Quizá hemos sido muy olvidados mucho tiempo. Muy escondidos. Sí, es por dar luz a eso que estaba tan oscuro, donde nos han arrinconado tanto. Y bueno, pues es una novela de la que estoy también muy contento. Como digo, tiene además ilustraciones de Sara Gumero preciosas. Bueno, este viene hasta con anotaciones del autor. Claro, es que ese es el libro mío que tengo yo en mi casa, que lo he traído hoy aquí a Televisión de León. Y bueno, también lo pueden encontrar en Sputnik. También está disponible, es verdad, lo has comentado. ¿Qué te comentan los lectores después de haber leído en profundidad El Club de los Olvidados? Les emociona mucho porque el Club de los Olvidados, lo que pasa es que no puedo contar mucho porque ya sería spoiler. No pero nos spoilers nada, ¿eh? No, tiene una dedicatoria muy especial. Ahí, porque yo juego mucho a lo de personajes que existieron en mi vida real o que existen. Entonces, bueno, tiene una dedicatoria muy especial y para la gente de Sahagún es un libro que toca mucho. Y luego, pues, la gente que tiene ahora 40 que tendría la edad de los personajes, porque cuando la historia empieza, los personajes tienen 13 años y acaban bueno, rondando los 40. O sea, hay una época... Sí, esta es toda una vida. ¿no? Con ellos. Sí, el Club de los Olvidados es toda una vida. Dos Peregrinos es menos años, también son años, pero son menos años. Pero esta es toda una vida. Y a la gente le emociona mucho. Y bueno, y está la lagrimilla de, la vida se pasa en un suspiro. Claro. Y luego también la pena por lo que hemos sufrido el colectivo, pero la alegría de las cosas que hemos conseguido. Tiene esa doble vertiente también, ¿no? En ese sentido. El ver cómo lo duro, a mí siempre me impactan las fechas, que te parece algo tan lejano para nosotros y realmente cuando ves las fechas dices, pero es que esto fue ayer. Sí, además en 2005 se aprueba el matrimonio igualitario y en Estados Unidos eso ocurre, Estados Unidos, que son... que los tenemos como la cumbre del avance, avanzadísimos, claro, 10 años después, 2015. Entonces dices, wow,
no estamos tan bien. Como Claro. dice el libro de Rubén Serrano, que he leído hace poco un libro que también lo recomiendo, de un colega activista, no estamos tan bien, ¿no? Todavía hay mucho que reivindicar. Pues. Y Dos Peregrinos, sin embargo, yo digo que es un activismo más de ser y de estar, porque Dos Peregrinos no es tan reivindicativa, pero somos y estamos. O sea, quiero Sí, decir, Juan y Marc eso son es. gays, no tiene ninguna relevancia, Claro, no. lo son y punto, y Sí, sí. no hay ningún conflicto con eso. Tienen Claro. conflictos de otra índole. Sí, es lo bueno. Claro. O sea, es el momento, es el tener ese dato sin tener que explicar ese dato, es Exacto. decir, ahí es donde está la igualdad, ¿no? Ahí Digamos. está, Eso ahí es. está. Muchísimas gracias, Jesús. Ha Ojo, ha sido sido un placer increíble conocerte, para mí. conocer también tus trabajos, que nos los presentes, tener la oportunidad de conocerlos, de enseñarlos, y ya saben que tienen la oportunidad también de adquirirlos aquí en León, concretamente en la librería Sputnik. Te los devuelvo, Jesús. Muchas gracias, Muchas gracias. muchas Un placer gracias. tenerte Jo. hoy aquí. Aquí tienes tu casa. Cuando quieras puedes volver y contarnos muchas más experiencias. Muchísimas gracias. Y si te animas a hacer el Camino de Santiago, cuéntanoslo, ¿eh? Hombre, por si acaso una- vuelves, una pues oye, segunda parte. la segunda parte, que saldrá otro libro, ¿eh? Hombre, sí, total. Hay que aprovecharlo.